es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta tarde aquí no hay lugar común con Silvia Molina, y es presidenta del Seminario de Cultura Mexicana. Silvia, qué gusto tenerte aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Escritora con gran reputación, con obra para distintos públicos y ahora dirigiendo el seminario del que vamos a hablar hoy. Pero a ver, comienzo con una pregunta que resulta casi obvia con tu biografía. ¿Cómo es eso de que una escritora tardó tanto en poder leer? ¿Cómo es eso que una niña con dislexia se vuelve escritora? Mira, en mi época no se conocía la dislexia. Entonces los profesores te ponían hasta atrás. Yo fui a un colegio de religiosas, el colegio francés, y de por sí en el español no das una, entonces en el francés peor, ¿no? Y me ponían siempre hasta atrás porque pensaban que o que eras rebelde, por lo general pensaban que eras rebelde o que eras tonto, que no podías porque, por ejemplo, una maestra me decía, lee lo que dice ahí, no inventes. Y fue solo hasta primero de secundaria cuando una maestra, la maestra de español, me dijo, yo te voy a enseñar a leer. Pero te tengo ahí. ¿Tú intuías que tenías capacidades distintas a los demás niños? ¿Intuías que estabas viendo las letras invertidas? No. ¿Alguien no, se dio cuenta de que...? No, nadie. Simplemente, fíjate que yo era muy buena para los deportes. Era buenísima. O sea, todo el mundo quería que yo estuviera en su equipo de lo que fuera. Voleibol, basquetbol, béisbol, fútbol. Todo. Todos jugábamos literalmente. Y una cosa que era tremenda se llamaba quemados, que eran unos pelotazos tremendos, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué si afuera yo soy mejor que ellas? ¿Por qué adentro yo soy la peor de todas, no? ¿Y qué haces con tu autoestima cuando eres niño? No, yo lloraba todo el día y llegaba a mi casa y todo el mundo me quería enseñar a leer. Yo he contado una anécdota de uno de mis hermanos, el mayor, que fue como mi maestro. Él me decía aprenderme todo de memoria. Pero, y a cada rato, un día me pasó el periódico y me dijo, a ver, ¿qué dice ahí? Y entonces yo empecé, porque así leía, ¿eh? Honraron a Superman. ¿Qué? Y yo volví a leer, honraron a Superman. Me dijo, trae acá. Y entonces me dice, Silvia, Conrado Zuckerman. Era un médico de la época que estaba en el, ¿no? Pero entonces tú compones, como que vas viendo y como que te suena, porque yo era incapaz, la verdad era incapaz. Tú eras la chiquita de 5 hermanos. Era la chica de 5 hermanos. Todo mundo encima de ti. Todos, mi mamá y mis hermanos. ¿Llegaste a creer que tenías algún tipo de retraso? Fíjate que no, la verdad que no. Mira, mi mamá me leía cuentos todos los días. Ella te resolvía la lectura. Sí, o me contaba cuentos o me los leía. Y pues yo tenía muy buena memoria. La prueba que gracias a mi hermano, un día me dijo, a ver, ¿qué tienes de tarea? Porque yo puros ceros tenía, ¿no? Y entonces yo tenía que aprenderme un cuadro sinóptico de historia. Entonces me dijo, a ver, hasta que te lo aprendas. Y la verdad es que me lo aprendí rápido y al día siguiente llegué a la escuela y la maestra, cuando preguntó, yo desde atrás así desesperada de que me hiciera caso porque lo sabía todo, y me dijo, a ver, y entonces, y siguió preguntando y yo todo quería contestar, y me pasó hasta adelante, fíjate. Entonces sentí como que al fin pasaba algo en mí, ¿no? Y entonces yo fui a pedirle a mi hermano que me ayudara a estudiar y siempre me aprendía todo de memoria. Y los exámenes eran de opción múltiple, ¿no? Nunca tenías que... La maestra de español, la que te salvó, la que entendió de qué se trataba, la que te enseñó a leer, ¿quién era? La señorita Soriano era una española, tía de
José Manuel Enríquez, el dramaturgo, José Manuel. Y entró a la clase y me dijo, a ver, tú abres el platero en la página 9 y comienzas a leer. Y yo hice como que le hablaban a la de atrás, ¿no? Tú, te estoy diciendo, tenía un carácter ¿Cómo como... te decían? Martínez, póngase a leer. No, Silvia. Silvia. No, ni siquiera mi nombre, porque era el primer día. Era el primer día. Nada más me dijo tú, mientras sacaba sus cosas para el escritorio, ¿no? No me quedó más remedio que tomar el libro y empecé Plareto. Y me dijo, para mí muy enojada, pero así era el carácter, ¿no? Me dijo, ¿qué haces en primero de secundaria? Te me vas a primero de primaria que te enseñen a leer. Entonces cogí mi libro y me salí de la clase llorando, ¿me entiendes? Entonces abrió la puerta y me dijo, ven, yo te voy a enseñar a leer. Y sí me enseñó, de verdad que me enseñó. ¿Ella ya sabía que era la dislexia? No, yo creo que lo intuían, porque no era yo un solo caso aislado en una escuela, ¿no? Entonces yo creo que ella intuía. Y ella me enseñó tan bien como no te puedes imaginar, porque primero me enseñó a adelantarme y luego regresarme para tratar de entender como de qué iba lo que seguía, ¿no? Y después me decía, mira, fíjate, hay admiraciones, así se alegran en tu casa. Entonces yo tenía que leer Con la puntuación. con la puntuación. Los signos. O así preguntan en tu casa. Para entender mejor tu contexto, eres la más chica de 5 hermanos, de una mujer viuda. Tu padre, si no tengo mal el dato, muere cuando tienes tú 1 año. Sí. Es una orfandad temprana. Además, un padre con una presencia muy grande, porque había sido subsecretario de Gobernación, había sido diputado, digamos, un actor público de la vida política relevante, el legislador Martínez Pérez. Sí, Pérez Martínez. Pérez Martínez. Fíjate que, bueno, sí, mi padre murió siendo secretario de Gobernación y, bueno, tuvo una carrera política, la vida muy rápida porque murió a los 41 años, muy joven, y había sido, pues, un hombre culto, ¿no? Era un intelectual al que le gustaba todo, la historia, la literatura, escritor, escribió varios libros. ¿Con qué presidentes fue secretario? Con Miguel Alemán. Con Miguel Alemán. Con Miguel Alemán. ¿Y de qué muere? Pues fíjate que él estaba enfermo de los riñones y en esa época la medicina no daba para tanto, ¿no? No había los antibióticos. O sea, ¿conociste a tu padre por voz de tu madre? Por voz de todo mundo, fíjate, porque seguían yendo a mi casa los amigos de mi papá todos los domingos a comer. Cardosa y Aragón, Luis, ¿cómo se llama? Enestrosa, Andrés Enestrosa, Fernando Benítez, que había sido su secretario Hugo particular. Todo el mundo, todo el mundo. Los españoles muchísimo, porque mi padre, cuando estaba en gobernación desde oficial mayor, empezó a traer también a los familiares de los que habían venido. Los amigos, los parientes, los conocidos, ¿no? Entonces estaban Juan Rejano, ¿qué te puedo decir? O sea, la República Española entró a tu casa. Toda la República Española. ¿Ha sido tema de tu literatura, la historia de tu padre? Digo, es tan sí, impactante el tema de mi padre la historia sí. que... Mira, el tema de mi padre sí, porque estaba en todas partes y entonces yo decía, bueno, ¿cómo habrá sido realmente mi padre? Porque todo el mundo me decía que era el mejor, ¿no? En todo. Mejor Pero papá. además, a ver, uno necesita humanizar al padre. Cuando Sí. quedas huérfana al año de vida, ese padre no puede ser humano en ninguna circunstancia. Fíjate que una vez, yo tengo una sola imagen de él, ¿no? Pero no me acuerdo de su cara, me acuerdo de mí. Entrando al cuarto, le doy la vuelta a la cama y me sube así en su panza. Eso me acuerdo que yo me reía, pero la cara no me acuerdo de esa cara en ese momento. Pero una vez, fíjate que buscando así, yo era muy curiosa, en todo me metía. Mi mamá me regañaba todo el tiempo porque me metía en todas partes. Y encontré un disco, había en mi casa un aparato RCA Víctor que grababa, ¿no? Entonces pues, lo puse en el grabador a ver qué era y era la voz de mi papá cantando. ¿También cantaba? También cantaba y cantaba padre, tocaba la guitarra. Toda mi familia muy musical. Mi familia campechana, que yo sonorense de los extremos. Sonorense por mi madre y campechana por mi padre. Eso sí es México, ¿eh? Sí. Esas dos repúblicas son muy distintas. Sí. ¿Se te ocurrió que podías ser escritora con Juan? ¿Fue antes? ¿Fue No, después? con Juan no, fíjate, porque lo conocí después y yo ya había publicado y todo. ¿Cuándo ¿no? se te ocurrió por primera vez
que lo tuyo podía ser dedicarte a las letras? No, nunca se me ocurrió. Yo escribí por casualidad, como el burro que años te tocó metiste a hacer una novela, o sea, algo tuvo que haber Sí. pasado. Bueno, leía a José Agustín. Mira, compañera mía de la escuela fue Soledad Loaesa, que era muy buena lectora. En realidad, mi grupo del colegio fue un grupo sensacional porque todas resultamos Famosas en el camino. profesionales de lo que Soledad hacemos. Loaesa, ¿tú? Alejandra Larue, que estuvo en el... Cuñada de Soledad. Exactamente. Otra chica, Ángeles Yáñez, la hija de Yáñez. De Agustín Yáñez. Bueno, todo el salón, o sea, realmente todo el salón. Una vez nos juntamos después de, no sé, de tanto tiempo y empezamos a platicar qué era lo que hacíamos y estábamos impactadas, pero es que tuvimos una educación realmente muy buena en la escuela. Primero la disciplina. Pero a ver, ¿tú dirías que ese ambiente fue la que te aflojó la pluma? No, yo creo que no, fíjate. Yo creo que yo ya lo traía. Mira, mi madre te digo que me contaba cuentos o me los leía. Mi familia sonorense era muy de la tradición oral. Me llevaban mucho a casa de mi abuela. Mi mamá salía, iba a ver a un hermano que vivía en Matamoros, Tamaulipas. Y una hermana soltera de mi madre me contaba cuentos, pero me los escenificaba. Te preguntaba un poco por ese milagro, ¿no? ¿Cuándo ocurre que uno termina un primer cuento? O que uno termina, en tu caso, antes de los 20 años, una primera novela. Pues mira, te decía que mucho la influencia familiar, sobre todo, fíjate qué curioso, ¿no? Más que la familia de mi padre, la familia de mi mamá, Sí, claro. siendo mi padre un escritor. Y en Campeche hay algo de potencia cultural siempre. No, muchísimo, muchísimo. La verdad es que sí hay. Yo no conozco campechano inculto. A lo mejor no conozco suficientes campechanos, pero los que tengo y son Mira, la entrañables educación en amigos, Campeche siempre fue sensacional, la verdad, ¿no? Bueno, Vasconcelos estudió en el Instituto Campechano. Sigue siendo, fíjate, yo fui hace poco a una escuela y me quedé azorada porque bajó la maestra a recibirme. Fui al salón, de vez en cuando voy y como hago literatura infantil, y hay una escuela que se llama Pérez Martínez, voy a la escuela, ¿no? con el nombre de tu padre. Y entonces a leerles cuentos para niños, y el salón estaba con una disciplina, bueno, nadie... Envidiable. Sí, yo dije, ¿qué les hace? A ver, llama la atención, y perdóname si fueras un poco la coincidencia, pero una niña a la que le cuesta tanto trabajo aprender a leer, una niña que le cuesta mucho, digamos, caber dentro del aula, una niña que tarda sus maestros en darse cuenta en cómo ayudarla, se vuelve un adulto que escribe cuentos para niños. Ahí hay un puente. Pues mira, escribí una novela que se llama Quiero ser la que seré para niños, porque yo cuando era niña no me gustaba ir a la escuela y entonces siempre hacía todo lo posible por perder las clases. Y la señora que me llevaba a la escuela, que era la cocinera, me llevaba al mercado y entonces me hacía hacer cuentas. Me decía, si compro 1 kilo, ¿cuánto tengo que pagar? Y yo contestaba rapidísimo todo y me decía, tú vas a ser muy buena en lo que vas a hacer. Y entonces mi preocupación era ya ser grande para ser buena en lo que iba a hacer, ¿no? O sea, ser grande te iba a salvar de lo que estaba pasando. De lo que estaba yo viviendo, porque la verdad sí, eso era para mí realmente trágico, ¿no? Ahora, ¿te parece un tema comunicarte con los niños y transmitirles estas experiencias, estos desencuentros o estos... Pues mira, no necesariamente, la verdad, no necesariamente. Tú vas, de repente se te ocurre algo y además de que se te ocurre como con la forma, pues es un tema que sale ahí. Desde luego todo viene de dentro de ti y lo sacas de alguna manera, ¿no? Yo hablé muy tarde porque todo el mundo yo creo que me adivinaba el pensamiento por ser la más chiquita y sin papá y todo. Y tengo un libro para niños que se llama Le comieron la lengua a los ratones. O sea, tiene algo que ver todo con mi autobiografía, pero la literatura es una recreación. Todo lo cambias, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado en los contextos y cuando escribes para niños es muy difícil y además tienes que pensar en la edad de los niños. Cuéntame un poco, tu juventud, si alcanzo a ver, muestra un contraste. O sea, de un lado estás con monjas del francés del Pedregal, ¿no? Que sí eran estrictas y duras, con un contexto, por lo tanto, intuyo, conservador. Y del otro lado,
eres la generación de los baby boomers que pues están descubriendo una forma muy distinta a la de sus padres de vivirse, de vivir su sexualidad, de vivir sus amistades. Y déjame traer a cuento, ya mencionabas tú a José Agustín, de perfil en ese momento, pues sí, relata un cambio epocal, ¿no? O sea, hoy que estamos viviendo un cambio de época, pues más o menos de ese tamaño era aquel. O sea, el país se estaba moviendo. El 68 es la cúspide de esa generación, digamos, en su revelación con lo que se va a convertir. ¿Cómo combinabas, ¿no? A las monjas con José Agustín, digamos? Pero mira, me salto tantito tu pregunta, porque yo tuve otro mundo también muy interesante. O sea, yo viví mi infancia y mi primera juventud, digo, los primeros años, en dos mundos, porque un sobrino de mi mamá era como un padre para mí. Juan Manuel Celis, un médico. Él era director de un hospital para enfermos crónicos en un pueblo, camino a San Juan Teotihuacán, que se llama Tepexpan. Tepexpan. Y era el campo, era la libertad, era montar a caballo, era conocer al pueblo, convivir, ¿me entiendes? Una vida rural completamente, porque, pues, digo, en esa época te montabas a caballo y ibas a Colman a caballo, ¿me entiendes? Y eso para mí, a mí me dio una cosa también, un plus, digamos, de mis compañeras de la escuela, ¿no? Porque era, no sé, era otro mundo y era otro mundo profundo, ¿eh? Era un mundo realmente que me embelezaba, ¿no? Yo quería, era el jueves y yo estaba desesperada porque llegara mi primo por mí para llevarme a Tepexpan. En esa época se hacía un poco más que ahora. Y luego, bueno, pues entro a la secundaria, aprendo a leer, la maestra me premia metiéndome en la obra de teatro. Entonces, te digo que me decía, sí preguntan en tu casa, sí se admiran en tu casa, tienes que enfatizar, total que a final de año, a la obra de teatro, con Soledad, con Alejandra, con todo mi grupo. Y para mí eso fue como el resurgimiento realmente, ¿no? Ahí sentí el cambio y entonces empecé a trabajar. Me acuerdo que me encantaban los ejercicios de literatura. Nos dejaban hacer un poema o nos dejaban hacer esto y el otro y para mí era lo máximo. Pero realmente con José Agustín entendí que la literatura... ¿Quién es José Agustín para la literatura de tu generación? Pues mira, era alguien que era como una tú. Frase. Marisol un día se burló de mí porque me dijo, mira, ten. Además porque yo era mayor, porque yo ya había estado en Francia. Me fui a vivir con una hermana de mi madre que era diplomática. Cuando te regresan ya tienes mis compañeras más años que sí ella. estaban atrás. ¿Y Soledad te entrega un libro? Me dio el de perfil de José Agustín y me dijo, mira, es casi de tu edad. Entonces yo decía, ay, no, qué horror, ¿cómo voy a leer ese librote? O sea, ¿no? Pero empecé a leerlo y haz de cuenta que estaba leyendo la vida de mis hermanos en un tono que era mi tono diario, en una ciudad... joven, una ciudad que era la mía, era irreverente, metía palabras en inglés, ¿no? Acabé el libro, pero, digo, rapidísimo. ¿Te dijiste esto es lo mío? Sí. Te hallaste como... Bueno, me hallé y fue cuando escribí mi primera novela. Es curioso porque... mucha influencia de José Agustín, pero mi literatura en sí no tiene nada que ver con lo de José Agustín. Fue como un arrancar, como decir, yo también puedo, si yo también vivo... Tú has reconocido a Uriart y también a Elena Poniatowska como influencias. A ver, ayúdame a completar el cuadro de tu santoral. Bueno, mira, después de esta novela que escribí que no publiqué nunca, entré a un taller donde me dijeron que daba clases José Agustín. Entonces yo fui buscando a José Agustín, pero José Agustín se acababa de ir con una beca. Era un taller, ¿no? Y ahí me encontré a Elena, primero, y después ahí daba clases Elena también. Periodista, Elena Poniatowska entonces periodista, todavía no escritora. Sí, incluso trabajé con ella una temporada en sus cosas, ya te platicaré si nos da tiempo, pero entonces fíjate que yo... Una señora me dijo que había un concurso de cuento y que pagaban, el premio era de 5,000 pesos. Entonces dije, yo voy a escribir un cuento. Y empecé a escribir La mañana debe seguir gris. Pero yo decía, no, ya me pasé y borraba. Y volvía a escribir y ya me pasé y quitaba, ¿no? Y un día llegó Elena muy enojada porque nadie escribía. Y yo, para que no se fuera, dije, sí estamos escribiendo, y porque yo traía algo ahí, ¿no?
y me dijo, a ver, enojada. Y cuando terminé de leer, me dijo, me gustaría haber escrito lo que estás escribiendo tú a tu edad. Entonces me dijo, vas a leer todos los jueves, porque nos reuníamos los jueves. Y ahí trabajaron La mañana debe ser gris. Sí, y luego Hugo llegaba después y con Hugo aprendí otras cosas más profundas, si tú quieres, ¿no? La literatura por dentro. ¿Qué quiere decir la literatura? Aprendí lo que era la malicia del escritor, por ejemplo, ¿no? A ver, Silvia, ¿qué es eso? La malicia del escritor. Y te ríes discretamente. La malicia del escritor. Yo conozco la malicia del bandido, del lampón, del truán. Pero el escritor también tiene que tener cierta malicia para sus cosas. Es decir... Un escritor ingenuo no cae bien. No, un escritor ingenuo, pues, digo, no se puede, ¿no? Tienes que tener, tienes que tener como cierta visión de tus personajes y no traicionarlos, digamos, ¿no? Tienes que ser fiel y nada de que yo tengo un taller y de repente me dicen las alumnas, es que, ¿qué va a decir mi familia? Le dije, no, entonces no eres escritor o no vas a ser escritor porque uno traiciona todo, esa es la verdad, ¿no? ¿Incluido tu lector? ¿Traicionas a tu lector? Ojalá y no, fíjate, por eso sería tremendo, ¿no? Pero... Si te forzara a brincar al presente y te preguntara cuál es tu obsesión hoy, literariamente hablando. Hoy, ¿no? O sea, te traigo al presente y te digo, ya más o menos recorrimos algunos de tus temas, tus preocupaciones. Pero a ver, te traigo muchos años después. Y te pregunto, mira, Silvia... mi obsesión, estoy tratando de escribir una novela sobre un personaje de mi infancia, muy cercano a mi padre, que fue un español que llegó antes de los refugiados, pero que había sido compañero de todos ellos, ¿no? Tuvo una gran influencia en mi papá, porque gracias a él entró mi padre a la República Española, ¿no? Todos sus amigos, los pintores. ¿Cómo se llama él? Rafael Sánchez de Ocaña, fue periodista. ¿Pero la obsesión es él o qué tema te despierta él? Ahí voy, ¿no? Entonces, primero lo descubrí, lo conocí como un tío porque se casó con una hermana de mi madre, pero nunca me imaginé el personaje que era, porque es un personaje realmente muy interesante también para la historia de España. ¿Si lo dejas en una palabra? Una llave. ¿Entre dos países? Entre dos países, sí, la verdad. Porque él iba presentándole a mi padre, ¿no? Y mi padre, bueno, pues era un hombre encantador, todo el mundo lo dice. Si tuviera media hora más, te preguntaría cuál debería ser nuestra relación con España en estos momentos de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, pero se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, bueno, pero yo te diría que como cuando a la República, o sea, los españoles, ya han pasado 500 años, los españoles son nuestros hermanos, no los recibimos aquí como si fuera su casa, ¿no? Ni les reclamamos como si los abuelos hubieran hecho mal su tarea. Exactamente, ¿no? Me terminé el programa como se termina aquí siempre, con una serie de preguntas muy rápidas, lo primero que te venga a la cabeza. Y bueno, te tendremos que volver a invitar, porque apenas puedes sacarte un poco de jugo con tanta anécdota y tanta historia que nos has compartido. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mandarina. ¿La palabra que más detestas? Fuchi. ¿El sonido que más disfrutas? La guitarra. ¿El sonido que odias? El cohete. Si no hubiese sido la escritora que has construido, ¿qué habría hecho Silvia Molina? Bailar. Un día vas a dejar este planeta, te vas a ir y todos. Y bueno, deja poner la metáfora o la realidad, cada quien su práctica y su fe. Saldrá Dios a recibirte. ¿Qué quieres que te diga? Pásale. Silvia, contigo no hubo lugar común. ¡Qué lujo! ¡Qué gracias! Muchas gracias, al contrario. Nos vemos próxima semana, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar común.